gastroenterólogo y que tiene una alta en trasplante hepático. Bueno, en cuanto al temario, pues vamos a ver una breve introducción acerca del sangrado de tubo digestivo alto. Después vamos a ver la guía de sangrado de tubo digestivo alto ulceroso, el abordaje y después hablar un poco de también sangrado de tubo digestivo alto varicial, cuáles son las actualidades en cuanto a su manejo. Y pues estos van a ser algunos de los conceptos abreviados que como quiera a lo largo de la plática te los voy a ir comentando. Entonces, bueno, en primer lugar, pues el sangrado de tubo digestivo alto constituye el 80% de todos los casos de sangrado de tubo digestivo. Entre las causas tenemos que el 40% es por úlceras pépticas, del 15 al 25% por erosiones gástricas, del 5 al 30% varicial y de un 5 a 15% también se ve asociado por el síndrome de Mallory-Weiss. Y bueno, en cuanto a esta guía que fue la más reciente, fue publicada en mayo del 2021, fue hecha por los miembros del Comité del Colegio Americano de Gastroenterología, que pues fueron formulando preguntas enfocadas en el manejo de episodios de sangrado de tubo digestivo alto, y pues para cada pregunta hicieron una revisión sistemática usando el formato PICO. Y pues en primer lugar nos menciona que el sangrado de tubo digestivo alto se origina en esófago, estómago o duodeno, y los síntomas que presentan la melena son, los síntomas que presenta el sangrado de tubo digestivo alto son melena, que los pacientes lo van a describir como heces negras, hematemesis, que los pacientes lo pueden describir también como pozos de café, que es pues el vómito en sangre roja, y en ocasiones los pacientes pueden presentar hematoquesia cuando el sangrado de tubo digestivo alto es muy intenso. Y pues en primer lugar, la guía nos habla de estratificar el riesgo del sangrado de tubo digestivo alto, es decir, que al ingreso se haga la escala de Glasgow-Blackshort y que los pacientes que salgan con una escala entre 0 y 1 sean clasificados van a ser clasificados como muy bajo riesgo. Estos pues sean tratados de manera ambulatoria. Para esta pregunta, pues se observó una sensibilidad de hasta un 99%, es decir, solamente un falso negativo va a ser categorizado como que no va a requerir hospitalización, pero pues sí la va a necesitar, y tiene una baja especificidad de un 33%, obteniendo hasta 67% de falsos positivos que van a ser clasificados como con necesidad de hospitalización cuando no es necesario. Entonces, en esta escala podemos ver que se mide los valores del nitrógeno de la urea, la hemoglobina, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, si el paciente presenta una melena, síncope, alguna enfermedad hepática y una enfermedad cardíaca. Y bueno, también otra cosa de este punto, siempre nos habla de estratificar a los pacientes en cuanto a sus comorbilidades, cómo es su red de apoyo, no solamente porque ya no salió 0-1, sino ver qué accesibilidad tiene a los servicios de salud, y si va a tener seguimiento. Y bueno, en el segundo punto nos habla del manejo de la transfusión de los paquetes globulares, en el cual tenemos que tener una política restrictiva de transfusión de paquetes globulares con una hemoglobina en 7. Esto se vio asociado a menor riesgo de resangrado en los pacientes con reducción de la mortalidad, que de hecho en las guías estadounidenses actuales de pacientes con anemia no restringida solo por sangrado de tubo digestivo alto, siempre se hacen fuertes recomendaciones de tener un umbral para transfundir paquetes globulares en 7 en los pacientes tanto hemodinámicamente estables, que estén hospitalizados, que hasta llegan a estar en UCI. Y si los pacientes presentan alguna enfermedad cardiovascular, el umbral es mayor a mantenerlos con una hemoglobina en 8. Estas recomendaciones, de hecho, se basan en una revisión sistemática que pues se vio que los pacientes, o sea, se empezaron a comparar estudios en pacientes con hemoglobina en 8 y 9, no se vio diferencia significativa en cuanto a mortalidad y resangrado, y así es como se llegó a este valor de hemoglobina en 7, que se asociaba a menor riesgo de resangrado y reducción de la mortalidad.
Y en los pacientes con hipotensión que estén inestables, recomienda que no esperar a que los niveles estén en 7, sino individualizar al paciente y iniciar transfusiones desde antes. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, como ya dije, es un umbral en 8 y no hay en sí evidencia para los pacientes que presentan síndromes coronarios agudos. Son pocos las revisiones sistemáticas que se han hecho, pero mencionan que los pacientes, en las dos que se han hecho, mencionan que los pacientes que tuvieron hemoglobina abajo de 8, sí aumentó su mortalidad. Entonces es por eso que se debe de individualizar, pero mantener siempre el umbral arriba de 8 en estos pacientes. Y bueno, el tercer punto nos habla de la terapia médica preendoscópica. El tercer punto es la terapia procinética con eritromicina, que en realidad pues es un agente procinético que impulsa la sangre y el coágulo distalmente desde el tracto gastrointestinal superior, y se dice que con esto va a mejorar la visualización en la endoscopía y mejorar el diagnóstico, pero pues es un beneficio meramente económico al reducir se supone que estancias intrahospitalarias porque haces un manejo más rápido y no necesitas repetir endoscopías, pero nada más es como una sugerencia, pueden o no usarlo, porque también tiene efectos adversos como prolongación del QT, y pues incluso en algunos ensayos se vio que los pacientes podían tener torsada de Pointes. Entonces, muchos estudios se excluyeron pacientes con enfermedades cardiovasculares. Por eso, pues, no hay tanta evidencia en sí en cuanto a pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Y lo menciona en cuanto el beneficio es económico meramente, y si no se usa, no hay también como un beneficio que el paciente va a tener clínico, como menos resangrado o menos mortalidad. Y acerca de la terapia con IVP, en sí no se llegó a una recomendación a favor y en contra, porque en la evidencia disponible indica que no existe beneficio con inhibidores de bomba de protones preendoscópicos en cuanto a resultados clínicos, vaya que ayuden a que haya menos resangrado o disminuyan la mortalidad, pero se cree tal vez que hay una pequeña posibilidad de pacientes que sí te llegan a ayudar, pero no está comprobado. Y pues en lo que sí puede ayudar es en los hospitales como el Metropolitano, en donde no tienes endoscopía a la brevedad en las primeras 24 horas, entonces te ayuda a disminuir la necesidad de terapia endoscópica, pero como quiera, pues el paciente la necesita, nada más es en lo que él puede tener el acceso a esta. Y, por ejemplo, estos son los resultados de un ensayo WTO aleatorio, en donde se observó que las infusiones de omeprazol contra el placebo pues fueron casi las mismas, entre 15, y de hecho pues se observó a los 30 días más sangrado en el grupo de omeprazol contra el placebo, que se vio en 8 pacientes, y una muerte básicamente sin diferencia significativa, 8 en el grupo de omeprazol versus el placebo en 7. La estancia de días intrahospitalarios y las unidades que se transfundieron de paquetes globulares fueron casi las mismas en los dos grupos, y esto fue lo que se observó, que la terapia endoscópica hemostática, pues en el grupo de omeprazol fue menos, en un 60, en el grupo placebo que sí fue más. Pero como ya repetí, esto pues como quiera el paciente necesita la terapia endoscópica, solamente ayuda como a retrasarla, y en los ensayos que se hicieron, usaron un bolo inicial de omeprazol de 80 miligramos, seguido de una infusión de 8 miligramos por hora, que es lo que recomienda la guía, de si lo vas a indicar, indicarlo de esta manera. Y bueno, en cuanto al tiempo de endoscopía, sí se observaron beneficios potenciales con un mejor pronóstico en el paciente que se realizó la endoscopía en las primeras 24 horas de la presentación de los síntomas, no de la llegada a urgencias, y en el cual también se vio tanto beneficio económico en los pacientes como un mejor pronóstico en cuanto a menos resangrado y menos mortalidad.
y menos estancia intrahospitalaria, por eso el beneficio económico. Y también menciona que en los pacientes que lleguen inestables se debe de dar el manejo de comorbilidad y la reanimación antes de quererlos pasar a endoscopía. Aquí, por ejemplo, compara o da a que conozcan este ensayo que se hizo también, en donde compararon los tiempos de endoscopía menor a 6 horas que se pasaron a los pacientes contra otros pacientes que se pasaron en aproximadamente, si vemos, una media de 25 horas. Y pues se observó mayor sangrado a los 30 días en el grupo de endoscopía que pasó en menos de 6 horas. Mayor mortalidad en 23 pacientes versus 17. Y bueno, contra estancia intrahospitalaria fueron los dos lo mismo, de 5 días y paquetes globulares. Y la necesidad de terapia hemostática, pues a la hora de realizar la endoscopía, se requirió en 155 pacientes versus los que se esperaron hasta 25 días más o menos 9 de 125. Entonces también con esto nos dice la guía que pueden hasta haber intervalos mayores de 24 horas posterior al cuadro clínico y estos pueden ser aceptables, ya que en aproximadamente pues el 55% de este grupo tuvo endoscopías mayor a 24 horas de haber presentado el cuadro clínico y que pues no se recomienda realizar endoscopías en menor tiempo, que vaya a ayudar en estos pacientes. Y bueno, en cuanto a la terapia hemostática endoscópica, lo que recomienda en el punto 6 es en base a la clasificación de Forrest, que aquí se las puse, que el 1A, que es sangrado en chorro, el grupo 1B, que es un sangrado como balbuceante o resonante, y el 2A, que es un vaso visible. Sí se recomienda realizar una terapia hemostática en estos pacientes en los que sí se vio beneficio en los ensayos endoscópicos y menor riesgo de resangrado y mortalidad en los pacientes que se hizo la terapia hemostática, que ahorita voy a decir los tipos de terapia hemostática. Y en cuanto ya a partir del 2B, pues no hay evidencia de que la terapia hemostática haya ayudado, sin embargo menciona que son muy poquitos los estudios y muy poquita la N, entonces pues faltan más estudios para ver si hay alguna mejoría en estos pacientes con coágulo adherido. Y pues estos dos que en esta guía no los aborda, pero que solo se manejan con terapia estándar de IVP sin necesidad de terapia hemostática. Entonces aquí podemos ver el resumencito que nos da la guía de primero, al tener un paciente con sangrado de tubo digestivo alto, clasificarlo si es de muy bajo riesgo con un Glasgow-Blanchard entre 0 y 1 y pues si es mayor a 1, admitir al hospital, si no, darlo de alta con seguimiento en la consulta y el que vamos a internar, pues buscar si necesita atención de sus comorbilidades, como ya mencioné, reanimación, verificar su hemoglobina, que está mínimo en 7, y pues aquí deja opción la sugerencia de eritromicina, 200 miligramos, 30 a 90 minutos antes de la endoscopía, y pues no recomienda si sí o si no el IVP que se puede usar. Y pues realizar la endoscopía dentro de las primeras 24 horas. Si en los hallazgos vemos una úlcera de base limpia o no sangrante o solo erosiones, podemos dar de alta al paciente con datos de alarma si tenemos la hemoglobina en metas y si el paciente tiene las primeras 3 que vimos de la clasificación de Forrest con hemorragia, varices, alguna neoplasia, pues necesitamos mantenerlo en el hospital. Y como, ¿qué nos habla de acerca de la terapia endoscópica? Hay fuerte recomendación en cuanto a evidencia, en cuanto a la electrocoagulación bipolar, que es como la que más se prefiere por los mayores resultados que tienen los pacientes favorables, la sonda caliente, la inyección de etanol absoluto también. Y en cuanto al punto 9, falta más evidencia en cuanto a esta terapia endoscópica, por eso solo la sugiere. En cuanto a los clips, la coagulación con plasma de argol y la electrocoagulación monopolar.
que aquí sí nos menciona que pues esta electrocoagulación monopolar se ha visto que causa mayor lesión del tejido. Entonces, pues no la contraindica, vaya, no te dice que no la uses, sí la sugiere, pero que se prefiere siempre la del punto 8, que es la electrocoagulación bipolar, la sonda caliente y la inyección de etanol absoluto. En cuanto al punto 10, que ya es más para gastroenterólogos, es que pues a la hora de hacer el procedimiento, si se va a usar la epinefrina, no se debe de usar sola, sino con las terapias hemostáticas que ya mencioné, ya que si se usa sola, pues vamos a tener más riesgo de resangrado y que también se ha visto buena evolución cuando se coloca con los clips y así evitan inflamación local en los pacientes. Hay un Sprite que es el Sprite hemostático en polvo TC325 que es de un costo muy alto y mencionan que falta mucha evidencia para saber si se puede usar como solo monoterapia, pero pues no se recomienda en sí, ya que a las 24 horas sale del sistema y pues no debe ser la terapia inicial cuando hay otros tipos de terapia como los que ya mencioné en la diapositiva anterior disponibles y pues hay poca evidencia de estos pacientes que han estado, o sea, pocos ensayos de pacientes con Sprite hemostático. Y en el punto 12, pues nada más sugiere usar este sistema del over the scope clip en los pacientes con sangrado recurrente que ya tuvieron o sea, la primera que tuvieron o la anterior fue una terapia endoscópica exitosa previa, pero vuelven a resangrar. Entonces mencionan que, bueno, sugiere que este sistema puede ser utilizado en la siguiente endoscopía. Y esto que ya nos interesa más a nosotros como internistas es la terapia con IVP. En los puntos 13 y 14 nos habla cómo vamos a manejar a los pacientes posterior a endoscopía. Y en el punto 13 nos dice que vamos a dar podemos dar un bolo inicial de 80 IV seguido de una infusión de 8 miligramos por hora por 3 días intrahospitalaria o también no hay diferencia si damos un bolo inicial de 80 miligramos, ya sea IV o vía oral, seguido de 40 miligramos, ya sea cada 2 o hasta cada 6 horas, entre 80 y 160 miligramos. Entonces se puede tanto hacer en infusión, pero si no contamos con bomba de infusiones en el hospital, también lo podemos llegar a hacer vía oral y en los ensayos clínicos que se compararon, pues se vio los mismos resultados clínicos. Nada más lo importante pues es darlo por 3 días y que al alta hay que continuar la terapia con IVP 40 miligramos cada 12 horas durante 2 semanas. Indicarle a los pacientes en su alta seguir con estos medicamentos. Entonces, aquí tenemos el resumencito que nos dijo, que nos pone la guía, que en los pacientes con vasos sangrantes activos hacemos la terapia endoscópica y damos al alta damos a su alta médica altas dosis de IVP, como los que aquí comentamos, y si tiene un coágulo adherente, pues no recomienda en sí o está en contra de dar terapia endoscópica, puede realizarse, y al alta también se dan altas dosis de estos IVP. Y los otros dos que vimos de Forrest, que restos hemáticos y úlcera de base limpia, estos pacientes no necesitan terapia endoscópica y se pueden ir con terapia estándar de IVP. No habla muy a fondo en esta guía del tratamiento o de estos pacientes, pero que se pueden ir con 40 cada 24. En la guía anterior del 2012 sí lo menciona. Y bueno, ¿qué pasa con los pacientes que tienen sangrado recurrente posterior a endoscopía exitosa? En el número 15 nos dice que debemos repetir otra vez la endoscopía hemostática en pacientes con estos episodios. No realizar primero algo quirúrgico o el TAE, que es la embolización arterial transcatéter. ¿Y cuándo vamos ya a considerar una embolización arterial transcatéter? Cuando ya tuvimos falla terapéutica posterior a varias endoscopías hemostáticas. Entonces, se recomienda primero esta embolización arterial transcatéter en lugar de terapia quirúrgica
ya que pues está asociada esta embolización transcatéter con menos complicaciones y menor estancia intrahospitalaria, pero no se observa que los pacientes tengan menor mortalidad versus la cirugía. Y bueno, vamos a hacer un poco un ejercicio. Entonces, primero que nada, algún R1 del Hospital Zambrano que me diga si al llegar su paciente a piso, qué es lo primero que van a checar en el paciente. O sea, cómo van a iniciar su abordaje en un paciente que le subieron a piso de medicina interna. ¿Qué es lo primero que van a checar en ese paciente? Hola, pues checaríamos como la estabilidad hemodinámica del paciente, está estable, o sea, para ver cómo manejarlo desde ahí. Sí, vamos a hacer una valoración primaria, vamos a comprobar su vía aérea, que esté permeable, su frecuencia respiratoria, checar que esté con buena saturación, que esté respirando, checar su pulso, qué Glasgow tiene, y pues esto ya es más de que si tiene hipotermia, ¿verdad? Ya después de esto, tú misma sospechas de sangrado de tubo digestivo alto, ¿qué es lo que vas a siguiente a realizar? Bueno, la escala de Glasgow estratégica. Dice que estratificar el riesgo con la escala de Glasgow-Blatchford para ver si el paciente amerita un internamiento o un manejo ambulatorio. Sí, muy bien. Y también, pues primero, pues urgencias te va a decir que viene por sangrado, ¿verdad? Pero tú vas a confirmar el sangrado, ya sea que tenga restos hemáticos o realizarle un tacto rectal. Entonces, si no lo es presente, pues entonces nos vamos hacia otro algoritmo para buscar diagnósticos alternativos. Si ya confirmamos que sí está con sangrado, pues entonces ya nos viene que sí debemos de poner y estar seguros de que tiene 2 líneas periféricas de gran calibre por los bolos de agua libre que puede llegar a necesitar si está inestable, checar que tenga paquetes en reserva y pues menciona que podemos o no considerar el bolo 8 gramos IV de omeprazol. Y pues checamos que esté hemodinámicamente estable. Si está estable, pues en cuanto podamos programar la endoscopía dentro de las 24 horas posteriores al cuadro clínico y si está inestable, pues hacemos una reanimación y estabilizar primero y pues recomienda que deben estos pacientes estar en UCIA. Entonces, en cuanto a la reanimación hídrica, debemos reponer la hipovolemia intravascular, restaurar la perfusión tisular y así prevenir falla multiorgánica. Y la evidencia pues, nos indica que siempre debemos usar cristaloides, no coloides, además que los coloides son un alto costo, riesgo de alergia y pueden causar sobrecarga. Y pues en los cristaloides, de preferencia, los estudios nos indican de usar Hartmann, ¿verdad? O soluciones balanceadas, dependiendo de cómo se encuentra el paciente en cuanto a su glucosa central. A veces estos pacientes llegan con hiperglucemia, cuando le vamos a dejar glucosado, pero lo que sí nos menciona es que no recomiendan la solución salina por la hipercloremia que pueden llegar a presentar, que se recomienda que estos pacientes mantengan el cloro dentro de límites normales porque se pueden perjudicar. Además de que en este estudio controlado que se hizo de solución fisiológica de 0.9% versus solución de Plasma Light, pues se observó que la solución salina baja la perfusión renal en estos pacientes. Por lo tanto, eso es otra contraindicación para no usar solución salina y pues la que más usamos nosotros, por ejemplo, en el metro, pues es el Hartmann, ¿verdad? Y bueno, esto sería en cuanto al manejo que debemos llevar del sangrado de tubo digestivo alto ulceroso. Vamos a hablar un poco de las actualidades en el manejo del sangrado digestivo de origen varicial. Es un tema que ha estado en constante evolución y pues se genera nueva evidencia y recomendaciones continuamente, en donde muchas de las recomendaciones van a estar basadas en el manejo de la hipertensión portal y en el uso de beta bloqueadores en diferentes estadios.
Entonces, en general, el uso de los antibióticos profilácticos como la ceftriaxona y los vasopresores como la talipecina, el ocreotido, pues no se ha modificado su manejo en los últimos años. Más que nada se han estado investigando en cuanto a betabloqueadores y el carvedilol ya es mejor que el propanolol, cómo ayuda, cuándo utilizarlos, etcétera. Entonces, actualmente, pues las guías más comúnmente adoptadas son las de Baveno 6, que fueron publicadas en el 2015 y que se supone que ya pronto va a salir la nueva versión, la versión 7. Entonces, primero que nada, me gustaría que recordáramos la fisiopatología de la hipertensión portal, en donde el estímulo inicial para el desarrollo de la hipertensión portal va a ser el aumento de la resistencia hepática. ¿Ok? Que esta resistencia es en pacientes con fibrosis, que también ya tienen nódulos degenerativos o que ya tienen obliteración de la vasculatura hepática. En el hígado tenemos estas células que son las células estrelladas activadas, que también al tener daño hepático van a aumentar el tono vascular sinusoidal en respuesta a la actividad adrenérgica y también se van a liberar factores vasoconstrictores como la endotelina y la angiotensina 2, que pues esto nos va a ayudar a poder ahí usar los betabloqueadores para poder manejar a tiempo esta hipertensión portal y evitar todas estas complicaciones que trae la hipertensión portal. También se ha estudiado el óxido nítrico, el cual al aumentarse pues ocasiona que algunos sistemas se vasodilaten, que se active con esto el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética y el sistema nervioso simpático, y que todo esto pues ocasione lo que es ascitis, hiponatremia y síndrome hepatorrenal, que son pues complicaciones de la hipertensión portal. Y pues todo esto, también los péptidos que ya mencioné van a causar vasodilatación en los vasos esplénicos, que todavía esto va a aumentar todavía el flujo portal, ocasionándonos aún más hipertensión portal, y con esto la formación de varices tanto esofágicas como gástricas, que al aumentar esta presión, este portal pues nos puede ocasionar sangrado de tubo digestivo alto. Entonces, pues los pacientes cirróticos desarrollan una circulación muy hipertónica con aumento del flujo portal, del óxido nítrico, de las células que se dañan activadas. Entonces, debemos de evitar manejar a tiempo la hipertensión portal para evitar todas estas complicaciones en estos pacientes que van a aumentar su mortalidad. Y pues aquí les puse algunas de las complicaciones que nos da la hipertensión portal, la ascitis, la encefalopatía hepática y el sangrado varicial, que es la primer presentación de hipertensión portal, suele ser esta hemorragia varicial. ¿Cómo podemos identificar a los pacientes cirróticos que ya tengan diagnóstico de hipertensión portal, que estén internados, para iniciarles el manejo a tiempo con los beta bloqueadores? Pues con la exploración física, identificar que no tenga esplenomegalia el paciente, ascitis o vasos abdominales colaterales, que a veces los pacientes podemos ver el caput medusa. En los laboratorios, los pacientes van a tener trombocitopenia y no vamos a explicar otra causa, descartar vaya otras causas, y que la trombocitopenia sea meramente por la cirrosis. También los pacientes pueden presentar leucopenia por lo mismo de la esplenomegalia y pues unas PPHs anormales. Podemos mandarles pedir estudios de imagen como TAC y ultrasonido Doppler, en donde los radiólogos nos van a reportar vasos colaterales o que hay alguna anomalía en la dirección del flujo portal. Entonces, todo esto ya podemos ir pensando que nuestro paciente tiene hipertensión portal. ¿Qué nos va a dar el diagnóstico confirmatorio? Los métodos invasivos, ¿verdad? Si le hacemos endoscopía y ya el paciente tiene varices esofágicas o gástricas, o nos reportan gastropatía portal hipertensiva, pues entonces el paciente ya tiene hipertensión portal confirmada y hay que iniciar su manejo cuanto antes para evitar las complicaciones que ya mencioné. Hay una canulación de la vena hepática que mide el gradiente de presión venosa hepática, y a partir de este gradiente se clasifica al paciente
en cuanto a sus factores de riesgo para predecir cuándo va a tener hemorragia varicial. Entonces, entra el catéter por la vena yugular, se introduce por aquí hasta llegar a la suprahepática, que puede ser la derecha o la central, y con esto inyecta contraste, lo infla y lo desinfla y se conecta el transductor como a un calibrado donde se va a obtener un trazo y te va a decir en el trazo cuánta presión en cuña se observaron en las distintas venas, y con esto tú vas a poder identificar en qué medida está tu paciente con hipertensión portal. Entonces, las medidas normales es hasta 5. Ya entre 6 y 10 empezamos a pensar que tiene una hipertensión portal preclínica sinusoidal. A partir de 10 ya tiene una hipertensión portal clínicamente significativa. A partir de 12 ya aumenta el riesgo de ruptura de varices, y a partir de 16 ya aumenta el riesgo de mortalidad en estos pacientes, y a partir de 20 pues son tratamientos que ya de sangrado de tubo digestivo alto varicial, que están asociados con muchas fallas en el manejo endoscópico y con alta mortalidad. Nos recomiendan que debemos de hacer nuestro objetivo, una reducción mayor del 20% del basal que tenga el paciente, o a menos de 12 miligramos para disminuir el riesgo de ruptura de las varices, y también con esto se reducen complicaciones tanto de encefalopatía como de ascitis. Entonces, hablando de las varices gastrointestinales, ¿cuál es la prevalencia? Esta se ve en 50% de todos los pacientes con diagnóstico nuevo de cirrosis. Entonces, en todo paciente, en el 50% de los pacientes cirróticos que ustedes vean, ya los van a ver porque ellos ya llegan por un cuadro de varices gastrointestinales y ya tienen sangrado de tubo digestivo alto muchas veces. El sangrado varicial es una emergencia médica en el que los pacientes llegan a tener una mortalidad de hasta un 10 a 20% a las 6 semanas. Y estas varices aumenta su prevalencia conforme avanza la severidad de la enfermedad hepática. Las más comunes son las esofágicas, y pues se dice que las más difíciles de tratar son las gástricas, son las menos comunes, pero sí son más severas en cuanto a los sangrados, y problemas tales en cuanto a las esofágicas. En los pacientes con Child-Pugh A podemos ver una prevalencia de varices esofágicas de un 42.7%, en los pacientes con Child-Pugh B hasta un 70.7%, y en los pacientes con Child-Pugh C hasta un 75.5%. Las varices gástricas, como ya comenté, están presentes en pacientes con hipertensión portal de un 17 a un 25%. Entonces, la incidencia de varices esofágicas en estos pacientes con hipertensión portal, pues es de 5% al año y hasta un 28% a los 3 años. Por eso deben de llevar un seguimiento adecuado de endoscopías, que ahorita se las voy a comentar. Y la progresión de varices esofágicas pequeñas a grandes, se ha visto que los pacientes hacen esta progresión entre un 10 a 12% anualmente. En cuanto a los riesgos de sangrado, las varices pequeñas es un riesgo muy pequeño de 5% anualmente, y las varices grandes de un 15% anualmente. En cuanto a las varices gástricas, como ya les comenté, son más raras, pero sí tienen cuadros más intensos. Entonces, estas sí tienen mayor riesgo de sangrado que las esofágicas, de hasta un 16 a 45% a los 3 años. Y pues los pacientes van a tener un riesgo de resangrado si no se realiza una intervención endoscópica de hasta un 60%. Por eso es importante que si los estabilizamos en el hospital y no llegamos a tener la endoscopía, como muchas veces nos pasa en el metro, pues sí referir a un hospital de tercer nivel que cuente con este estudio, porque el riesgo de que presente resangrado el paciente en los días posteriores pues va a ser hasta un 60%, con una mortalidad de hasta un 33%. Entonces, para entender más o menos todo esto de varices pequeñas, este riesgo de sangrado, están varias clasificaciones.
La que más se usa, como ya comenté, es la de Baveno, donde nos dice que las varices pequeñas son menos de 5 milímetros de diámetro y las varices grandes mayor a 5 milímetros de diámetro. Aquí también quise comentar las de Dagradi, que son las que el endoscopista del Metropolitano nos pone en sus reportes qué tipo de varice observó en la endoscopía. Y pues en esta nos habla de que en el grado 1 las varices son menor a 2 milímetros de diámetro y solo son detectables con la maniobra de Valsalva. No hay tantos trayectos, se pueden ver trayectos rosados rectos visibles a través de la mucosa, pero meramente al hacer maniobra de Valsalva. En el grado 2 también son varices menores a 2 milímetros de diámetro, que aquí son claramente visibles, se dice que en ambas fases de la respiración, y se pueden ver ya trayectos rosados con tendencia tortuosa. En el grado 3 son varices de entre 3 a 4 milímetros de diámetro que son prominentes, rectas o tortuosas, y también se observan, las describen como violáceas. En el grado 4 ya son varices mayor a 5 milímetros de diámetro tortuosas que contactan con varices de la pared opuesta. Y pues aquí ya también vemos trayectos violáceos tortuosos ingurgitados. Y en el grado 5 se observan todos los trayectos anteriores, así como signos rojos o manchas hematoquísticas, que son muy importantes porque las describen como varices sobre varices o puntos rojos cereza. Y entonces, pues, es el grado más alto. Entonces, pues, ahí podemos ver cuando leamos el reporte de endoscopía qué tipo de varice encontró el endoscopista, si menor a 5, mayor a 5, para saber este paciente cada cuándo lo tenemos que referir a endoscopía y cómo debe ser su seguimiento. Entonces, en cuanto a las guías clínicas de Baveno, pues hicieron un consenso todos estos gastroenterólogos para estratificar el riesgo y así individualizar el manejo que se debe de llevar en los pacientes con hipertensión portal, y son las guías comúnmente adoptadas que usan. Como ya les había dicho, vamos en la versión 6 que se publicó en el 2015 y se espera que próximamente salga la versión 7. Entonces, en estas guías nos habla primero de la detección y la vigilancia. Nos dice que tenemos pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada compensada. Es muy importante eso, entender cuáles de nuestros pacientes van a estar compensados. Entonces, en estos pacientes son pacientes con fibrosis severa que mediante un fibroscan o una elastografía hepática en transición vamos a identificar tempranamente estos pacientes con hepatopatía crónica que tengan riesgo de desarrollar hipertensión portal. Entonces, en la elastografía nos van a referir que el paciente ya tiene rigidez del hígado y que tiene valores mayor a 15 kilopascales. Podemos hacer métodos invasivos confirmatorios como la biopsia hepática o la endoscopía, que es, como ya les había dicho, que ya los pacientes van a tener varices, entonces ya es el diagnóstico confirmatorio, y los gradientes de presión venosa hepática, que es a partir de 6, como ya lo había comentado, y a partir de 12 pues ya hay riesgo de ruptura de varices. Entonces, debemos de identificar a los pacientes con hepatopatía crónica que no requieren endoscopía, y a estos pacientes nada más les vamos a dar seguimiento anual con el FibroScan y con su conteo de plaquetas. Estos pacientes que solo van a requerir este seguimiento anual sin endoscopía son los pacientes que tengan rigidez hepática menor a 20 kilopascales y plaquetas mayor a 150,000. ¿Ok? Si tu paciente sigue presentando eso, podemos no necesitar la endoscopía. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que ya podemos pensar que tienen varices esofágicas por la exploración física, por el método de gradiente que sí se llegó a hacer, o si a veces en los hospitales no se tiene este estudio para medir el gradiente de la hipertensión portal? Entonces es importante hacer una profilaxis primaria en las varices esofágicas. En todo paciente compensado que no le observamos varices en la endoscopía que se le realizó, pero el paciente sigue con un daño hepático activo, que sigue consumiendo alcohol, que tiene un
virus de hepatitis C que no se trata o cualquier daño activo. Por ejemplo, también hasta mencionan la obesidad, los triglicéridos elevados. Entonces, estos pacientes tienen que tener endoscopía cada 2 años. Si los pacientes están compensados y ya observamos en la endoscopía varices pequeñas y el paciente continúa con estos daños hepáticos activos, como ya lo comenté, entonces estos pacientes que ya tienen varices pequeñas deben de hacerse endoscopía anualmente. Y en los pacientes compensados sin varices y que ya retiraron este factor etiológico que ocasiona el daño hepático, entonces estos pacientes pueden tener endoscopía cada 3 años. Y en los pacientes compensados que tienen varices pequeñas y que ya retiraron el daño activo, entonces en estos pacientes la endoscopía es cada 2 años. Todo esto es para evitar los riesgos de resangrado, por eso se dice que es una profilaxis primaria en varices esofágicas. También nos habla de cómo debemos prevenir la descompensación. Seguimos en el apartado de profilaxis primaria de las varices esofágicas y lo primero pues es retirar el agente etiológico. Con esto se ha observado que mejora la estructura y la función hepática, aunque ya esté hasta en etapas muy avanzadas, dar un manejo adecuado de las comorbilidades como la obesidad, la diabetes, enfermedades pulmonares, renales y cardiovasculares que puedan contribuir a esta descompensación de los pacientes y que también muchas veces pudieron ser consecuencia de la cirrosis hepática, y nos habla mucho de evitar la malnutrición y la sarcopenia en estos pacientes porque se ha visto que tiene un gran impacto en los pacientes con en desarrollar encefalopatía hepática, en desarrollar ascitis, infecciones también se ha visto, y en la sobrevida. Y pues en los pacientes que tienen varices pequeñas, todavía no está confirmado si los no selectivos betabloqueadores ayudan. Todavía faltan más estudios para confirmar eso. Pero lo que sí son los pacientes con varices pequeñas que tienen las marcas rojas que ya había comentado, varices sobre varice o punto cereza, o que tienen Child-Pugh ya C, entonces ya debemos iniciar manejo con betabloqueadores no selectivos, como el más usado, que es el propranolol, y recientemente se han hecho estudios con el carvedilol, que en pacientes que no están respondiendo al propranolol se puede hacer el cambio a carvedilol y se ha visto una buena respuesta en estos pacientes. Y si el paciente tiene varices grandes, como ya habíamos visto, mayor a 5 milímetros, entonces en estos pacientes puede hacerse el manejo con betabloqueadores no selectivos como profilaxis primaria, o también se sugiere hacer una ligadura por endoscopía. Y actualmente no hay profilaxis en varices, perdón, aquí me equivoqué, en varices gástricas. No existe una profilaxis. Se ha visto que a lo mejor en endoscopía el usar cianocrilato puede ayudar. Sin embargo, menciona la guía que faltan más estudios para decir si hay algún tipo de profilaxis para evitar el sangrado de las varices gástricas. Y bueno, aquí les puse una tablita de el manejo que deben de tener los pacientes con estos betabloqueadores no selectivos en varices pues mayores a 5 milímetros que no han sangrado. Entonces el propranolol lo iniciamos 20 a 40 miligramos oral, puede ser 2 veces al día y ajustar cada 2 a 3 días hasta alcanzar la meta. Las máximas dosis son de 320 miligramos diarios en pacientes sin ascitis y 160 miligramos diarios en pacientes con ascitis, que esto es muy importante porque así es como ustedes los tienen que dar al alta, y pues también antes de dar al alta estar checando las frecuencias cardíacas, que se mantengan entre 55 y 60 latidos por minuto y que la presión sistólica no baje de 90. ¿Ok? Entonces, para cada paciente ambulatorio se debe asegurar la frecuencia cardíaca y pues en sí no necesita seguimiento endoscópico. En cuanto al nadolol, se recomienda igual 20-40 miligramos oral solamente una vez al día y ajustar ajustar cada 2 a 3 días hasta alcanzar la meta. Y las máximas dosis son en pacientes sin ascitis de 160 miligramos por día y 80 miligramos por día en pacientes con ascitis, frecuencias cardíacas igual entre 55 y 60 y presión sistólica menor a 90. En cuanto al carvedilol, se recomienda empezar con 6.25 miligramos una vez al día y después de 3 días aumentar 6.5 miligramos cada 12 horas.
se recomienda hasta una máxima dosis de 12.5 miligramos al día, excepto en los pacientes con hipertensión arterial persistente, que podemos ser un poco ahí más flexibles. Y aquí no nos dice nada la frecuencia cardíaca, sino solo la presión sistólica, que no debemos, que no debe disminuir menor a 90. Y también nos habla pues de la ligadura de las varices, que cada 2 a 8 semanas deberíamos estar haciendo la endoscopía, si no podemos con los, si siguen persistentes estas varices, por ejemplo, hasta que eliminarlas por completo, ¿ok? ¿Y cómo va a ser el tratamiento agudo? Pues al igual como el que ya vimos de sangrado ulceroso, hay que estabilizar al paciente. Si llega inestable, hacer el ABCD, iniciar vasopresores como la terlipresina, el ocreotide, la somatostatina, checar la hemoglobina con un objetivo de 7 gramos, evitando la sobrecarga. Y en estos pacientes de sangrado de tubo digestivo alto varicial se recomienda una endoscopía en las 12 horas a la admisión, porque con esta se ha visto mejor pronóstico en estos pacientes, no como el ulceroso que vimos que era 24 horas. Y como ya comenté, estabilidad hemodinámica y considerar intubación si hay alto riesgo de aspiración. Entonces aquí, como ya les había comentado, tanto los vasopresores como los antibióticos profilácticos no han cambiado. Seguir usando la ceftriaxona a 1 gramo cada 24 horas para reducir la probabilidad de infección, y esto nos va a ayudar a mejorar el control de la hemorragia y la supervivencia en los pacientes. Entonces aquí está el algoritmo de los pacientes con sangrado de tubo digestivo alto con hipertensión portal, checar que no necesite reanimación por el ABC, iniciar inmediatamente somatostatina, terlipresina, el antibiótico y el diagnóstico de temprano por endoscopía en las menores a 12 horas, confirmar que sea varicial, hacer ligación de las varices, y debemos mantener la somatostatina, la terlipresina o el ocreotide durante 3 a 5 días y la profilaxis antibiótica. Si controlamos el sangrado, que va a ser en la mayoría de los casos, podemos considerar los tips en los pacientes de alto riesgo, que ahorita se los voy a comentar, y si seguimos con sangrado, que es menos en un 15% de los casos, podemos considerar tips de rescate, pero esto pues no se recomienda tanto porque se ha visto mayor mortalidad en los pacientes que si usamos tips como profilácticos, se dice. ¿Cuándo debemos de usar el shunt transyugular intrahepático portosistémico? Lo debemos de usar en pacientes con alto riesgo de mortalidad o de fallo de alergia. Van a ser pacientes, los pacientes con un gradiente mayor o igual a 20, ya debemos ir refiriendo para que sean los tips y así evitar la mortalidad. Los pacientes que tengan un Child-Pugh-B con sangrado activo en la endoscopía pese a un vasopresor, y también que tengan más de 13 puntos independientemente de la endoscopía, o un MELT mayor o igual a 19 puntos. Se ha propuesto que también en estos pacientes referirlos para realizar un TIPS profiláctico, así le dicen. ¿Y qué pasa con la profilaxis secundaria? O sea, los pacientes que ya sangraron una vez, ¿cómo los vamos a manejar? Todas las guías recomiendan la terapia doble, que es la terapia con ligadura de varices, y los beta bloqueadores selectivos, debido a que esta terapia doble disminuye la mortalidad. Pero hay pacientes que no toleran los beta bloqueadores, disminuye mucho su frecuencia cardíaca y sus presiones sistólicas. Entonces a estos pacientes hay que valorarlos para los TIPS, que han demostrado ser más efectivos que la terapia combinada en prevenir el resangrado. Pero pues esto sí ha sido a expensas de mayor hepatopatía crónica, y no se ha visto como que era una mejoría en la sobrevida. Entonces no lo recomiendan tanto, pero ahí está saliendo la nueva evidencia para más adelante tal vez que sí sean ya recomendables. Y se puede considerar para nuevo resangrado cuando la terapia doble falla o que no tolera. Entonces, ya como resumen, en los pacientes que vamos a hacer screening varicial, pues hay que estratificarlos y programarlos para endoscopía después del diagnóstico, y su screening en los pacientes con hipertensión portal cada 2 a 3 años, dependiendo si tiene daño activo o no, y iniciar su manejo profiláctico.
Y en los pacientes con profilaxis primaria que no han sangrado, para prevenir su primer episodio de sangrado, pues hacemos una endoscopía para observar el tamaño de las varices. Si es menor a 5 milímetros pequeña, pues hacer endoscopías anualmente. Y si son mayores a 5 milímetros o tienen datos de estigma, iniciar los betabloqueadores selectivos y las ligaduras también de varices. Y como profilaxis secundaria, pues aquí nos menciona otra vez los betabloqueadores no selectivos, las para la erradicación de las varices, estar midiendo los gradientes para encontrar que sean, o sea, disminuirlo más del 20% basal. Y también nos menciona que podemos considerar nitratos si no responden. Si fallan en el sangrado y vuelven a sangrar, entonces considerar las líneas TIP, la segunda línea de TIPS y la cirugía. Entonces, nada más para terminar y llevar a casa, recordar que los pacientes con la escala de Glasgow-Blatchford que están entre 0 y 1 deben darse de alta con seguimiento ambulatorio, siempre y cuando individualicemos al paciente, que tenga buena red de apoyo, que va a poder tener un buen seguimiento a su egreso. La terapia endoscópica se recomienda para úlceras con chorro activo o que estén vasos babeantes y para vasos visibles que no sangran. Y después de la hemostasia endoscópica se recomienda el tratamiento con IVP, no olvidar dejarlo al alta del sangrado tubo digestivo ulceroso, y pues debe ser en dosis altas durante 3 días. Y luego también al egreso 14 días 40 cada 12 o 40 cada 6 horas. Y en cuanto al sangrado de tubo digestivo varicial, pues iniciar beta bloqueador en pacientes que tengan hepatopatía crónica compensada, que no se hayan descompensado previamente, independiente del riesgo de las varices. Y hasta mencionan que un tips temprano en un paciente con alto riesgo, como los vimos, que son los cirróticos hepáticos Child-Pugh C, hasta mencionan que es como un cateterismo cardíaco a un paciente con infarto. Entonces que se mejora mucho la sobrevida, pero pues que también todavía falta evidencia para poder confirmar su uso. Y pues sería todo. Gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda.